El pasado domingo, un encapuchado entraba y asaltaba una prestigiosa bodega española ubicada en lo que se denomina la Milla de Oro del vino español. Esta franja bañada por el río Duero está en la zona de Valladolid y contiene viñas de gran valor. Y estas viñas producen un vino, un fruto, primero, tremendamente preciado. Es de tal valor que estos vinos son de tal valor que este asalto a esta bodega, el delincuente vació unos depósitos donde maduraban 60.000 litros de vino de alta calidad con un precio en el mercado que ronda los 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros en vino. Increíble. No es de vino per se, pero sí de viñas y de fruto que trata nuestro pasaje de hoy. Y también trata de un asalto. Pero este asalto no es a ninguna bodega, sino a la seguridad. Un asalto a la confianza de unos discípulos que acaban de darse cuenta de que su maestro, su Salvador, su Consolador, su amigo, su Dios, se va. Y se va a morir. Pero este no es el final de la historia. Aunque la noticia de su ineludible muerte en la cruz causa tal impresión en ellos, que para ellos esta noticia es un árbol que tapa el resto del bosque que hay detrás. Ellos pensarían, si Él muere, ¿qué ocurre con sus promesas de un reino de paz y tranquilidad y de gozo? Si Él muere, ¿qué ocurre con nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Acaso hemos creído en vano? Y si Él no es quien dice ser, las dudas los asaltan. Y consciente de ello, Jesús se dispone a dar seguridad. Se dispone a asaltar las dudas que los asaltan. Jesús combate su preocupación, ¿sabéis cómo? Hablando la verdad, como siempre, la verdad. La verdad de que su muerte en la cruz es necesaria para pagar el castigo de sus pecados. La verdad de que su vuelta al cielo es para prepararles un lugar eterno, una morada. La verdad de que podrán seguir acudiendo a Él constantemente en oración. Y la verdad de que Él no les va a dejar solos ni huérfanos. Jesús va a enviar a Dios Espíritu Santo para que viva en ellos. La verdad de que Dios Padre los ama y por eso Dios ha hecho la paz con ellos enviando al Hijo para morir en su lugar. Y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Y ahora va a decir, permaneced en mí. Permaneced en mí. Hermanos, cuando nos asaltan las dudas, cuando te asalten las dudas, cuando te encuentres en medio de una situación incomprensible, aún dolorosa, cuando pienses que nada tiene sentido y te sientes aún mal porque te falta fe en ese momento, el Señor nos llama a asaltar, a atacar nuestra propia mente, nuestras dudas. ¿Sabéis cómo? Con la verdad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que está haciendo Él aquí. Aún en la profundidad, en la oscuridad del pozo, el Señor está con aquellos a quien salva siempre. Él nunca te va a dejar. Él nunca te abandonará. Y es debido a esto. Es una realidad ahora que nuestro llamado, nuestra responsabilidad, nuestra respuesta es la siguiente. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Este es el punto principal del texto que tenemos delante. Y con esto en mente, desde el texto en Juan 15, hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. Hace esta pregunta.
¿Cómo puedo probar que estoy permaneciendo en Cristo? ¿Cómo puedo probarlo? Que permanezco en Él y que esto además me motive a perseverar día tras día, aún en medio de las dudas y los problemas. El texto nos va a mostrar tres pruebas de que estamos permaneciendo en Cristo o no. Y la primera prueba la encontramos en los versículos 1 al 8. Es la siguiente: granando. Una palabra rebuscada, yo lo sé, disculpad mis aliteraciones, pero aprovechamos la coyuntura para aprender nuevas palabras. Granar, según la Real Academia de Lengua, es dar fruto, ¿vale? Pero la G viene bien por los puntos siguientes. Granando, dando fruto. Esta es una prueba de que permanecemos en Cristo cuando damos fruto, cuando granamos. Fíjate lo que dice Jesús. Y Jesús comienza a hablar ahora con un lenguaje metafórico. Versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hasta aquí de momento. A lo largo de la historia, Dios se refiere a Israel ya como a una viña. Sabemos que es una viña, ¿verdad? Bien, no tengo que explicarlo en Galicia, por favor. Y el Señor habla de una viña, se refiere a Israel como una viña en el Antiguo Testamento. Salmo 88 dice que Dios removió una vid de Egipto y la plantó en la tierra prometida. Isaías 5:1 habla de la viña de su amado Dios, quien la plantó, cuidó y quien esperaba que diera buen fruto. Jeremías 2:21, yo te planté como vid escogida. O otro texto como Oseas 10:1, que dice que Israel es un viñedo frondoso. Israel es una viña, metafóricamente hablando. Ahora bien, todos estos textos que he mencionado y otros que no he mencionado hablan de Israel como una vid plantada para dar el fruto deseado, pero increíblemente, o no tan increíble debido a su pecado, pero todos estos textos acaban presentando al pueblo escogido de Dios como una vid infiel, una viña infiel. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció a Dios. Israel no fue luz a las naciones que proclamaba a su Dios. Israel no dio el fruto deseado. Entonces la vid antigua, que es Israel, ha sido descalificada. Es inservible. Pero el canal de bendiciones, que ya no va a ser el pueblo de Dios, a partir de este momento va a ser Jesús, Cristo. Es lo que Juan demuestra, que Jesús es la vid verdadera. Por eso estas palabras de Jesús son tan importantes. Yo soy la vid. ¿Qué tipo de vid? Verdadera. Porque aquí Jesús dice, 15:1, que Él es Dios. Yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy Dios y además yo soy la vid, pero no soy cualquier vid. Soy la vid verdadera. Jesús vino a hacer lo que Israel fue incapaz de hacer. Vino a mostrar a Dios Padre al mundo. Pero Jesús vino a hacer algo mucho más que eso, porque Jesús es Dios. Él es el dador de vida. Él es el proveedor de grano, de fruto. Él es el Salvador. Jesús no solo vino a mostrar al Padre, sino que vino a salvar a todo aquel que cree en Él. Ahora, como en toda viña que se precie, hay alguien que cuida esa viña. ¿Cómo se llama esta persona? En español tenemos la palabra viñador. Viñador, que aparece en el versículo 1. ¿Y quién es ese viñador según el texto? Mi Padre. Mi Padre Dios. El Padre, versículo 2, se encarga de los sarmientos o los pámpanos, depende de la traducción, o las ramas que salen de esta vid. Se encarga de ellas.
Y dos verbos destacan en el versículo 2, fíjate. Dice que mi Padre quita y que mi Padre poda. Quita y poda. Dios Padre quita ramas que no dan fruto. Jesús se refiere a esto a toda persona que no es salva. No es salva porque no da fruto deseado. No, porque no es fruto, como dice Jesús, en mí no da fruto, en Cristo. Sino el fruto de estos sarmientos, estas ramas, son malas obras, como Israel, como el mismísimo Judas que había estado entre ellos. Están en Cristo, como dice aquí, en mí, pero están ahí en la metáfora. En mí no es el estar en Cristo que Pablo describe luego en sus cartas. Esta persona, dice el texto, que es quitada. Pero hay otro verbo, dice que Dios Padre también poda. Esto es una referencia a toda persona que sí es salva y sí da fruto. ¿Y Dios la poda para qué? Para que dé más fruto. Y por si acaso Jesús ya anda con pies de plomo porque los discípulos están totalmente frustrados y entristecidos, y les dice en el versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Jesús, recordáis que lavó los pies a sus discípulos en el capítulo 13, versículo 10, Jesús ya les dijo, vosotros estáis limpios, misma palabra traducida como podar ahora. Es una referencia a que ellos habían oído, habían entendido la palabra de Jesús, habían entendido quién es Jesús y habían sido perdonados ya por su pecado. Ellos ya eran salvos y por tanto ya están dando fruto. La pregunta es ahora, ¿qué es dar fruto, verdad? ¿Qué es dar fruto? Una vid da fruto. ¿Qué fruto da la vid, por cierto? Uva. Por un momento pensé, me alarmé, hermanos. En Galicia la vid da uva. Así es. ¿Qué fruto da el creyente? ¿Y de qué fruto estamos hablando nosotros? El fruto de una persona que tiene al Espíritu Santo en él. El fruto de un cristiano. Y hay muchos textos, pero uno destaca por un lenguaje similar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice que el fruto, en singular, por cierto, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad o amabilidad, es bondad, es fidelidad, eres de fiar, es mansedumbre o humildad, es dominio propio o templanza. Esto sí, hay más fruto. Pero el fruto del creyente es el resultado de lo que dice Gálatas 5:24. Es el fruto de asaltar, de matar, de crucificar cada día nuestra carne, nuestro pecado con nuestras pasiones y nuestros deseos que nos alejan de Dios, y vivimos entonces en obediencia a Él y su palabra. Ahora, ¿vives perfectamente en obediencia a Él? ¿Es tu fruto de amor perfecto? ¿Tu paz perfecta? A esto sí que habéis contestado más rápido, ¿eh? No, aún no. Pero sí que hemos de caracterizarnos por un deseo de hacerlo. Hemos de caracterizarnos por un arrepentimiento constante y genuino cuando esto no ocurre. Y quiero recalcar esto, arrepentimiento genuino. Porque ellos ya dan fruto. Todos ellos dan fruto menos uno. ¿Quién no está dando fruto en este grupo? Judas, así es. Judas representa un sarmiento, una rama que no da fruto. Judas anduvo con Jesús, ¿verdad? Judas iba al culto. Judas escuchó sus enseñanzas. Él fue parte del ministerio. Judas comió, bebió, anduvo, sirvió, se divirtió como uno más.
Exteriormente, Judas era un sarmiento que daba fruto. Exteriormente, Judas incluso exteriormente tuvo un arrepentimiento genuino. Y lo sabemos porque sus codiscípulos ni siquiera se hubieran imaginado que él iba a traicionar a Jesús de esta manera. Incluso sabemos que Judas, después de traicionar a Jesús, se sintió exteriormente mal, tuvo remordimiento, se suicidó. Pero Judas es el prototipo del cristiano falso que no da fruto verdadero. O sí da fruto, pero el fruto de la carne que Gálatas describe en el capítulo 5, versículo 19 en adelante: inmoralidad, impureza, sensualidad o lascivia, enojos, envidias. Pero están escondidas, ¿verdad? Exteriormente, de domingo; interiormente, un fruto de la carne. Pero Jesús les dice a los 11 que quedan, Judas ya no estaba: vosotros ya estáis limpios, sois salvos, estáis siendo podados también, ya sois creyentes, estáis verdaderamente en mí. Y esto ha de traer, ¿por qué se lo dice? Porque ha de traer sosiego, ha de traer tranquilidad. Ahora, que nadie piense que este texto enseña salvación por obras, o enseña que perseveramos y permanecemos en Cristo por nuestro propio esfuerzo. ¿Quién te injertó en la vid que es Cristo? ¿Quién? Dios te injertó. ¿Quién te dio vida? Dios, Espíritu Santo, te dio vida. ¿Quién nos capacita para dar fruto? Dios lo hace. Y todo creyente verdadero va a dar fruto. No para salvación, sino como consecuencia de la salvación. Y luego ahondaremos más en esto, pero el versículo 4 ahora nos va a mostrar un fruto indispensable del creyente. Escucha bien, fruto indispensable. El creyente permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Recuerda esta palabra. Fíjate lo que dice el texto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres saber si eres cristiano? ¿Quieres saber si estás demostrando grano, fruto de un creyente genuino? Permanece en Cristo. Pregunta: ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Verdad? Pregunta de observación: ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es vivir hora tras hora, día tras día, año tras año, hasta tu muerte, dependiendo de Cristo. Dice el pastor J.C. Ryle, lo dice mucho mejor que yo. Fíjate lo que dice: permanecer en Cristo significa mantener el hábito de una comunión estrecha y constante con Él, apoyarnos siempre en Él, descansar en Él, derramarle nuestro corazón, tenerle como nuestra fuente de vida y fortaleza, como nuestro principal compañero y mejor amigo. Permanecer en Él es tener sus palabras en nosotros, es mantener sus dichos, sus preceptos continuamente en nuestra memoria, en nuestra mente, y convertirlos en la guía de nuestras acciones y la regla de nuestra conducta y comportamiento día tras día. Esto va más allá de un sentimiento, ¿verdad? No te he dicho, ¿cómo sabes si eres cristiano? Porque no he dicho, o el texto no dice, porque lo sientes. No. Permanecer en Cristo no es mero misticismo. Obviamente hay una emoción, ¿verdad? Amén. Desde la palabra de Dios, desde la verdad.
Pero no es un mero sentimiento, es una relación con Él, donde tu parte y mi parte es la de esforzarnos constantemente. Así, quien vive en dependencia, en obediencia a Cristo y su palabra, quien persevera momento tras momento, quien persevera pecado tras pecado, prueba tras prueba, demostrará que Cristo efectivamente está en él. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. No solo nosotros estamos en Cristo, sino el texto dice que Cristo está en nosotros. Su poder divino, su presencia, su protección está en ti, cristiano. Y por eso es que tú puedes permanecer. Y por eso ni un solo creyente, voy a decirlo claramente, ni un solo creyente verdadero va a caer. Ni un solo cristiano verdadero va a apostatar. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Juan 10:27. Yo soy el buen pastor, dice. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Amén? Nadie. Nadie podrá asaltar tu salvación. Nadie podrá echar a perder todo fruto. Nadie, ni siquiera tú mismo, si estás ya unido a la vid. El creyente permanece. Ahora bien, que nadie se llame a engaño. El permanecer no es fruto de tus esfuerzos, ¿verdad? Somos llamados a esforzarnos, amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12. Permaneced, dice el Señor, amén. Guardad mis mandamientos, así es. Nosotros somos llamados a vivir como si nuestra salvación dependiera de nosotros. Como si dependiera de nosotros. Pero es muy importante, de nuevo, tu salvación ya fue ganada, comprada y es mantenida por Cristo. Y por tanto, si tú, creyente, puedes permanecer en Él, es solo porque Él te va a capacitar a permanecer. ¿Es una cara con dos monedas? No, una moneda con dos caras. Muy bien. Tu teléfono móvil, ¿verdad? Es un increíble aparato con una increíble tecnología. Ha sido diseñado para funcionar, ¿verdad? Pero sin batería, tu gran teléfono móvil, puedes tener el último modelo, ya no sé por qué número vamos, de iPhone, pero sin batería tu increíble teléfono no va a funcionar. Las ramas de la vid están preparadas para dar fruto, pero versículo 5, separados de mí, dice el Señor, separados de la vid no servirán, no podemos hacer nada. El cristiano ha sido plantado, hemos sido regenerados, Dios nos ha dado vida espiritual, nos ha injertado en Cristo, en su iglesia, con el fin de dar mucho fruto. Mucho fruto, este es el contexto, ¿verdad? La iglesia es el contexto, por cierto. No somos ramas aisladas, no somos vides independientes en un campo de vides, en un viñedo. No, somos ramas que dan fruto en el contexto de una iglesia que vive gracias a ¿cuántas vides? ¿Cuántas vides hay? Una vid, Cristo. Y nosotros estamos en Cristo,
como parte de la iglesia y damos fruto, y este fruto será una demostración para ti y para la iglesia de que efectivamente has creído en el único y suficiente Salvador, Jesucristo. Incluido, fíjate lo que dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora Jesús de repente, puede parecer de repente, habla de orar, pero el contexto es clave. Jesús está diciendo ahora, pedid lo que queráis, pero el contexto es importante, porque está diciendo, pedid, orad, en relación a ser más obedientes, en relación a dar más y más fruto. Este es el contexto de esta oración, el fruto. ¿Quieres saber cómo orar de acuerdo a la voluntad del Señor? Ora, Señor, ayúdame a dar fruto en esta situación. Ora, Padre, pódame para crecer. Ora, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, que precisamente en el contexto de pruebas dice, pide sabiduría, ora por sabiduría en medio de la prueba y ora, pide con fe sin dudar y te será dada. Entonces pide, ora al Señor que te ayude a obedecerle porque estás siendo desobediente. Pide a Dios que te dé fuerzas para matar el pecado que te asalta día tras día. Ora al Padre para que te dé sabiduría en medio de una tormenta personal, familiar. Insiste, persevera, permaneciendo en Él. Creciendo en amor en medio de rechazo. Persevera creciendo en gozo en medio de la tristeza. Permanece en paz en medio de la tribulación. Crece en tu paciencia en medio del torbellino. Crece en fidelidad cuando dudas de Él. En dominio propio cuando eres tentado a pecar. En arrepentimiento cuando le negamos muchas veces, ¿verdad? Y pecamos. Esto es fruto. Esto es permanecer. Y lo hacemos en momentos de gozo, pero también cuando nos asaltan las dudas y los problemas. Entonces ora al Señor y su contestación debería traer más certeza de que estás permaneciendo en Él. Mira, este texto es un texto tanto de ánimo, es tanto una exhortación como al mismo tiempo un aviso. Es una exhortación a perseverar. Continúa, hermano, continúa, hermana, persevera. Pero al mismo tiempo es un aviso. Porque, aunque como iglesia creemos la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos, y lo puedes leer en nuestra declaración doctrinal, creemos que una vez salvo, siempre salvo. También reconocemos lo que la Biblia dice, que solo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Entonces el aviso es para todo aquel que cree que es creyente, que cree que es un sarmiento ya conectado a la vid, incluso da cierto fruto, como vimos con Judas. El aviso, terrible aviso, pero necesario, es para toda aquella persona que se engaña a sí mismo y a los demás. Entonces escucha bien. No existe tal cosa como un cristiano que no da fruto. No existe tal cosa. Ciencia ficción. No existe tal cosa como un cristiano que no da fruto. El concepto de un cristiano sin fruto es un concepto ajeno a las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pedro dice esto precisamente. Les dice, hermanos, obrando, esforzándonos con toda diligencia, añadid más fruto y más fruto. Creced, les está diciendo, fe,
Creced en conocimiento, creced en más dominio propio, en más perseverancia, en más amor. Y luego dice en el versículo 10, siendo consciente de esto, no tropezaréis. Os será, versículo 11, concedida la entrada al reino. De nuevo, no se trata de ser salvos o como resultado de estas buenas obras de fruto, sino se trata de que como ya estamos en Cristo, en la vid, ahora hemos de dar fruto. No existe tal cosa como un cristiano que da fruto, y no existe una cosa como un cristiano que da fruto sin Cristo y sin su palabra. No vas a crecer realmente sin la palabra de Dios. No hay crecimiento verdadero sin ser moldeado por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Jesús dice que la rama que no da fruto, versículo 2, Dios Padre la quita. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Una alusión al infierno eterno, ¿verdad? Es un serio aviso. Es un serio aviso para el creyente, es una exhortación, pero también a examinarnos. Para el no creyente es un serio aviso. Este es un serio aviso contra el calientabancos o el calientasillas. Es un serio aviso para quien piensa que ha heredado su salvación por medio de sus padres. Es un serio aviso para quien viene a las reuniones, escucha, incluso es activo, pero no es dócil realmente. No quiere ser enseñado. No muestra arrepentimiento de su pecado. No da fruto verdadero. Es un serio aviso para el que año tras año asiste, pero no da fruto de verdad. Además, fíjate el versículo 8. En esto, dice el texto, es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. O en negativo, la falta de fruto le roba la gloria a Dios. Por eso, una y otra vez, tenemos que predicar el Evangelio. Por eso una y otra vez tienes que escuchar el Evangelio. Por eso una y otra vez tenemos que examinar nuestro corazón, nuestra vida. Y por eso otra vez tienes que oír que si tú no crees verdaderamente en Cristo, si estás aquí por los motivos erróneos, examina tu corazón y oro que el Señor te dé verdadero arrepentimiento, que creas en Cristo. Porque para permanecer en Cristo, primero tienes que estar en Cristo. Mi oración es que el Señor te ayude a reconocer tu verdadero estado del corazón y te abra los ojos al Evangelio de Jesús, de su muerte en la cruz por tus pecados y te arrepientas ahora mismo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo y entonces sí, permanece en Él y da fruto. No sé si tienes huerta o viña, tan comunes aquí en Galicia, ¿verdad? Pero si no lo sabes, seguro que sabes perfectamente esto. ¿Quién se lleva el mérito de una buena fruta? ¿Quién se lleva el mérito de una buena hortaliza? ¿Alabamos al calabacín? ¿O a ese gran tomate? No, alabamos al agricultor, ¿verdad? Tu fruto espiritual, creyente, no es para tu gloria. Tu fruto espiritual es para la gloria de Dios Padre. No somos salvos por obras, por fruto. Todos sabemos, Efesios 2:9, que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero tampoco somos santificados, tampoco damos grano para nuestra gloria. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, somos nueva creación, creados en Cristo Jesús, dice para hacer buenas obras, y ahora fíjate lo que dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él ha pavimentado las buenas obras, nos las ha dejado en bandeja.
No te gloríes. Dale la gloria al Señor, no le robes la gloria al Señor jactándote de tu fruto. No le robes la gloria a Dios jactándote de tu madurez espiritual ni de tu servicio, no. Tu fruto es gracias a Dios. La gloria es para el Señor. Seamos humildes, hermanos. Mi esposa me dice siempre, si hay algo bueno en mí, es gracias a Cristo. Y hay muchas cosas buenas en mi esposa, así entre tú y yo. Por lo tanto, la gloria es para el Señor. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo produce Dios fruto? ¿Cómo produce Dios fruto? ¿Cómo poda Dios para dar más fruto y así probar que efectivamente permanezco a Él? Te voy a dar 3 respuestas a esta pregunta. Dios produce fruto, grano en tu vida. Número 1, con una exposición continua a la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando estás expuesto a la palabra de Dios. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, presente continuo, permanecen en vosotros. Su palabra ha de estar continuamente en nosotros. El Señor va a orar en Juan 17:17, va a orar por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos desde la palabra, trae fruto desde la palabra, ora Jesús. Hebreos 4:12, conocemos bien el texto, dice que la palabra de Dios es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y es poderosa para discernir pensamientos. La palabra trae fruto. Salmo 1, versículos 2 y 3, dice que el bienaventurado es aquel cuya ley del Señor está su deleite en la ley, y en su ley medita de día y noche, y dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y la iglesia de Cristo ha de saber que no hay fruto sin la palabra de Dios. No hay crecimiento sin el poder del Espíritu Santo obrando en un corazón mientras está expuesto a la palabra. Iglesia, hemos de saber y crecer en saber que no hay poda que trae más fruto sin la espada afilada de la palabra que nos moldea, corrige e instruye. Y por eso, hermanos, todo lo que hacemos como iglesia está fundamentado, basado en la instrucción de la palabra de Dios. Por eso debes preguntarte ahora mismo, ¿estoy exponiéndome a la palabra de Dios? Asistiendo a las reuniones de la iglesia, estudios, persevero aún cuando no estoy congregado, persevero en mi lectura, en mi estudio, medito en la palabra de Dios, en un versículo, me expongo a buenas predicaciones o a libros que exponen y aplican las Escrituras. Hermanos, hermanas, debemos exponernos continuamente a la palabra. Ese es el abono primario, el abono natural que Dios usa para el crecimiento. Pero el Señor también trae crecimiento de otra manera. Número 2, por medio de las pruebas. Ya hemos leído Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, es decir, fruto de paciencia, y que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, maduros. Las pruebas bien enfocadas traen fruto. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Imagínate orar esto. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Increíble oración. Pero es muy importante que tengamos el enfoque correcto en la prueba. Gozo y un deseo de ser moldeados
por Él en la prueba, si enfocas tu prueba con la certeza de que Dios te ama y te conforma en ese instante a su imagen, te quiere podar, entonces sí crecerás y darás fruto. Si no, no lo harás. Serás como cualquier no creyente que pasa una prueba. Pero las pruebas traen fruto cuando las enfocamos con madurez. Número 3, también damos fruto por medio de la disciplina divina, la disciplina de Dios. Hebreos 12:7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 1 Corintios 11:32 dice que cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando también vemos la disciplina del Señor no como un castigo, el castigo de un Dios cruel e inmisericordia, sino como un acto de amor que refrenda que Dios es tu Padre y quiere lo mejor para ti, de la manera que nosotros disciplinamos amorosamente a nuestros hijos. Cuando lo vemos de esta manera, Dios trae crecimiento, fruto. Dios no se equivoca. Él trae fruto, Él poda desde su palabra, desde las pruebas en tu vida, desde su disciplina amorosa. Dios quiere podarte para que des fruto, mucho fruto, y Él reciba entonces la gloria que merece. El invierno pasado tenemos un jardín y en la parte de atrás tenemos varios árboles, y el invierno pasado podé nuestros 3 árboles frutales y los podé bien podados en enero. ¿Sabes cuánto fruto recibimos ese verano? Ninguno. Buena respuesta. 0 fruto. 0. Así que este año he decidido no tocar los árboles y de momento uno ya está dando flores. Vamos a ver. Cristiano, Dios te está podando. Está quitando todo aquello que te roba fruto. Y Él no se equivoca como yo. Él es el viñador perfecto. Así que tu prueba, así que tu dolor, así que su disciplina en la que quizá te encuentras no es una equivocación, no es dolor gratis y sin razón, no. Es amor, amor. El cuidado de tu Padre que sabe qué necesitas para crecer. Vamos a dar la bienvenida a la poda de Dios. Dolorosa a veces, pero vamos a confiar en su poda. Parece una contradicción, pero el creyente maduro verá la poda de Dios, aún la dolorosa, como el versículo 8, como una prueba de que es verdadero discípulo de Jesús. Hermano, Cristo te llama a dar fruto mientras sigues permaneciendo en Él como la rama permanece en la vid, aún en medio de tus dudas, aún en tu debilidad que tenemos tanta, ¿verdad? Aférrate a Cristo, persevera, cree en su palabra y da grano, da fruto para su gloria. Vemos una segunda prueba que estamos permaneciendo en Cristo y ha de motivarnos a perseverar aún en medio de las dudas. La segunda prueba, versículos 9 al 10, guardando. La palabra de Dios, hermanos, a menudo se expresa en tensiones. Por ejemplo, por un lado, Dios es soberano en la salvación. Él escoge a quien quiere para salvar. Dios nos regala un nuevo corazón y nos da la fe para creer en Él. Eso es claro, por un lado. Pero por otro lado, también nosotros somos responsables de responder al llamado de arrepentirnos y confesar a Cristo. Eso se llama tensión. Es una tensión. Hemos visto una tensión aquí en el texto. Jesús dice, yo soy la vid, el Padre poda. Ya sois salvos en mí, ya estáis injertados en la vid, Dios trae fruto, pero al mismo tiempo, tensión, el Señor exige permanecer y dar fruto, ¿verdad? Es una tensión. Esto ocurre con estos versículos de nuevo.
Primero, dice Jesús, atentos a esta frase en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cuánto ha amado Jesús a sus discípulos? Y por extensión, ¿cuánto te ama Jesús? Dice el texto, como el Padre le ha amado a Él. ¿Sabes cuánto ama Dios Padre a Dios Hijo? Imagínatelo. El amor perfecto, infinito, eterno, un amor completo, sin falla, sin falta, sin final, un amor sin condiciones, un amor puro, es el amor de Dios Padre a Dios Hijo, y es el mismo amor que Cristo tiene por ti si eres suyo. ¿Puedes decir esto? Cristo me ama como el Padre le ama. Cristo me ama como el Padre le ama a Él. Deja que esta verdad permee tu corazón. Porque es fácil decir, bueno, el Padre ama a Jesús, ¿verdad? A su Hijo, amén. Pero a mí, con mi absoluta insuficiencia y mi miseria, con mi pecado constante, con mi enojo, con mi impaciencia, a mí. Este es el increíble beneficio de la cruz, de su sustitución. El increíble beneficio de estar en Cristo, injertados en la vid. Nada podrá separarnos de su increíble amor. Nadie podrá separarnos. Nadie podrá asaltar ese amor. Y comprender este amor, hermanos, debería traer un perseverar en esta permanencia. Fíjate, dice ahora Jesús, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjate, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Recordáis que hablábamos de la tensión? Esta es la tensión. Estamos en Él, permanecemos en Él, Él nos ama increíblemente, incondicionalmente, pero ahora también somos llamados a guardar. Somos llamados a obedecer sus mandamientos. Y este obedecer sus mandamientos, que es fruto, es la manera de permanecer en el amor que Él tiene por nosotros. Jesús ya dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y ahora continúa y quiere ir al corazón del asunto porque dice primero, yo os he amado como el Padre me ama. Ahora permaneced en mi amor. Y la pregunta es, ¿cómo se sabrá que amamos a Cristo y por lo tanto estamos permaneciendo? Respuesta, obedeciendo su palabra. Juan ya empieza a pensar en círculos, como luego hará en sus cartas. Obedeciendo su palabra, como Cristo lo hizo con el Padre. Y el Señor ahora nos llama a obedecer por amor a Él. El amor es clave. El amor es clave en la salvación. El amor es clave en permanecer y dar fruto. Y hermanos, probamos que permanecemos en Él cuando guardamos, cuando obedecemos su palabra. Porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Por lo tanto, el amor es la motivación a perseverar en permanecer, incluso en los malos momentos. La base de tu permanecer en Él es tu amor por Cristo. Y este amor te va a motivar a perseverar en obediencia, lo cual es fruto. El amor es un enemigo absoluto del legalismo. Es un error intentar obedecer para ganarnos el amor de Dios. Es un error obedecer normas porque sí. La motivación de tu obediencia ha de ser el amor por Él.
Es lo que Jesús dijo en el 14:31. Él dice que obedeció por amor al Padre hasta la cruz. Esto es lo que yo hago, dice Jesús. E igualmente, la prueba de que permaneces es que haces buenas obras, fruto del amor, como respuesta a su amor. La idea entonces aquí no es que podemos perder ese amor de Dios, lo cual es imposible. Si tienes hijos o eres hijo, tu pecado no ha hecho que dejes de ser hijo, ¿verdad? El pecado de tus hijos no los hace menos hijos, ¿cierto? De la misma manera, Dios no dejará de amar a sus hijos aunque pequemos. Pero al igual que con tus padres o con tus hijos, la falta de obediencia afecta a la relación, ¿verdad? Asimismo, tu relación con Dios se verá afectada cuando no obedeces al Padre, cuando no das fruto. Y muchas veces las dudas vienen cuando pecamos, no cuando obedecemos, ¿verdad? Por eso este énfasis de Jesús una y otra vez: obedeced, obedeced, obedeced. Como una madre lo dice a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces oíste? ¿Cuántas veces dices: obedece, obedece, obedece? ¿Verdad? El peligro, hermanos, es que seamos hijos o padres, ¿no? El peligro es que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Por eso a veces como padres es necesario parar, mirar a nuestros hijos a los ojos y decir: hijo mío, te amo profundamente. Por eso te pido que obedezcas. Y te pido que me obedezcas por amor. Por amor. Eso es lo que hace Jesús ahora. Os amo, queridos discípulos, os amo con el amor del Padre. Sé que estáis angustiados y cargados, sé que dudáis, y por eso os digo de nuevo: guardad, obedeced mis mandamientos, hacedlo por amor, no como una carga. Mis mandamientos no son gravosos, va a decir Juan en 1 Juan 5:3. Y esto es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros, porque traerá como consecuencia perseverancia. Este amor trae perseverancia en nuestra relación con Él. Terminamos como una última prueba. Una última prueba para saber si estamos permaneciendo en Cristo y que nos motive a perseverar otro día más, aún en medio de los problemas. La palabra es gozando, gozando. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto o maduro. ¿Sabes que el deseo de Dios es que vivas con gozo? ¿Lo sabías? Dios no es un aguafiestas espiritual, cósmico, no. Él quiere que vivas con gozo incluso en medio de tu prueba. Gozaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Jesús dice que quiere que su gozo sea perfecto, sea lleno, completo, como un vaso a rebosar. Y piensa en esto en el contexto. Jesús está a horas de la cruz, a horas de sufrir y de morir. Uno de ellos, una rama seca, está a minutos de traicionarle. Ellos están angustiados. ¿Y qué hace Él? Habla de gozo. ¿De dónde es posible que surja este gozo? ¿De dónde puede salir esta alegría? Definitivamente no surge de las circunstancias, ¿verdad? No, este gozo surge, fíjate, primero de la confianza de que Dios siempre está en control de cada situación en tu vida. Aún con el prospecto de la cruz, de la agonía, de la muerte, esto es parte del plan predeterminado de Dios y Jesús lo asume, dice Hebreos 12:2, con gozo. Este gozo también surge de la obediencia a Él en toda situación. ¿Has visto alguna vez a tu hijo, a tu hija, que sabe que te ha obedecido y se llena de gozo por eso, verdad?
¿Es cierto o no es cierto que cuando nos encontramos en pecado constante, esto roba el gozo? ¿Sí o sí? Roba el gozo. Cuando no confesamos nuestro pecado, nos ocurre como David. Roba el gozo de nuestra salvación. Pero el gozo viene con obedecerle, porque sabemos que estamos haciendo lo que le agrada, porque Él nos ama y queremos amarle también. También este gozo surge de la certeza de que aunque todo se hunda a nuestro alrededor, Él nunca te quitará. Te va a podar, pero nunca te quitará de la vid. Siempre estará contigo. Las circunstancias de nuestra vida van y vienen, son buenas, son malas, pero Jesús es la roca firme, es la fuente de gozo. Y gozo es fruto del Espíritu. Y este gozo se retroalimenta con amor y obediencia. ¿Quieres tener gozo en tu vida? Ama a Cristo, ama su verdad y obedécele. Obedece al Señor y te garantizo, más que el Corte Inglés, que tendrás gozo en tu vida. Hace apenas 6 meses, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, un coche intentaba pasar por un arroyo. Eran las 11:24 de la noche. Y en ese coche iba un matrimonio con 2 hijos, Ethan, de 10 años, y su hermana Silvia, de 14. Y había estado lloviendo intensamente. El coche, mientras intentaban cruzar, el coche se quedó parado en medio de la riada que crecía literalmente por segundos, de tal forma que en un abrir y cerrar de ojos el coche desaparece bajo el agua y el barro. Lo increíble fue que tras 8 horas de búsqueda, Ethan apareció 6 kilómetros río abajo y lo encontraron aferrado a una rama de un árbol. 10 añitos, exhausto, desorientado. Qué gran ejemplo de perseverar en medio de la adversidad, ¿verdad? Permaneció aferrado hasta el fin, podemos decir. Esta historia real ilustra, aún pobremente, pero ilustra nuestro esfuerzo por permanecer en Cristo. Cristo es la vid. Él es una vid que nunca se va a marchitar. Jesús es el dador de vida, de fruto, de toda bendición espiritual. Jesús es la fuente de tu gozo. Él nunca va a ser insuficiente. Su limpieza de tu culpa y de tu pecado es completa. Su perdón es constante, su amor y su gracia siempre presentes. Jesús nunca te va a abastecer de fuerza escasa. Él nunca te va a proveer de una vía de escape a la tentación que no seas capaz de tomar. Jesús te da toda herramienta para que puedas obedecerle. Él te provee de fruto constante en tu vida. Él nunca va a permitir que te ahogues por exhausto que estés y quieras decir, no puedo más. Y si estás en Él, jamás te arrancará de su vid, de su vida. Él nunca te va a soltar. Por eso, permanece en Cristo hoy. Por eso, permanece en Cristo mañana. Aunque te asalten las dudas y los problemas, asáltalas con la certeza de la verdad de la palabra. Y esto va a probar que has creído, que eres verdaderamente su discípulo. Persevera, aferrado a la vid, a Cristo, como si todo dependiese de ti. Y al mismo tiempo descansa confiado, sabiendo que si tú permaneces, es porque Él lo hace posible cada día. Oremos.
Señor, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a perseverar. Es tan cierto, Señor. Año tras año, habiendo crecido en la iglesia, he visto a tanta gente que ha venido y ha desaparecido. He visto a tanta gente que ha venido, se ha integrado, ha dado fruto, pero se ha demostrado que era fruto externo y ha apostatado, ha abandonado la fe. Señor, te pido, te ruego que eso no pase con nadie aquí. Te ruego que no pase conmigo. Confiamos en ti, oh Señor, en que si podemos permanecer es porque tú haces que permanezcamos. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar día tras día, semana tras semana, creciendo, dando fruto, aún el fruto de arrepentimiento de tan numeroso pecado. Señor, poda toda fruta podrida en nosotros. Señor, si tiene que ser por medio de pruebas y disciplina, que así sea. Bueno es para mí estar afligido para crecer. Señor, que nuestra meta sea tu gloria y no la nuestra. Que aún seamos robados de nuestra comodidad para parecernos más y más a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Que lo hagamos diariamente desde tu palabra. Pódanos desde tu palabra diariamente. Que seamos podados el uno al otro, que hagamos el unos a los otros y que esto nos exhortemos al amor y a las buenas obras y al buen fruto. Y aun si pasamos por pruebas, aún resultado de nuestro pecado, Señor, ayúdanos a ver, a arrepentirnos y a seguir creciendo y perseverar. Oh Señor, ayúdanos a permanecer. Que en un año estemos aquí todos y más. Que en 10 años todos estemos aquí, aferrados a ti, en el medio de la riada y aún más, hasta el fin. Oh Señor, te pedimos ayuda. Danos gozo en medio de nuestro diario vivir. Danos fruto para tu gloria, no para la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.